Ok, vamos a empezar. El día de hoy Tenemos una super invitada, como todas las que hemos invitado a cada sesión, pero es experta en el tema que hoy nos convoca. Como pues todas las semanas nos da gusto verlos y verlas. De repente nos volteamos porque queremos verlos y verlas, y les damos como nuestro perfil, pero vamos a tratar de estar siempre viendo ambos lados para que no nos perdamos un poco. Bueno, nuestra invitada del día de hoy es la maestra Gabriela Ruiz Serrano. Ella es trabajadora social técnica, licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, tiene la maestría en Terapia Familiar y actualmente es doctorante, doctorante en Trabajo Social por la Universidad de La Plata, que se hizo este programa junto con la escuela. También ella fue jefe de trabajo social en el DIF durante ¿cuántos años? Siempre lo digo y se me olvida. Durante 10 años, pero también fue trabajadora social operativa. Y en este ámbito de desarrollo profesional, pues ella llevó a cabo mucho la metodología de trabajo social de casos completo, o sea, no solamente una fase, sino completo y de seguimiento, y por eso nos parece muy valioso tenerla con nosotros, que ustedes escuchen pues su experiencia también profesional. Yo estaba programada para esta sesión, pero en realidad lo que queremos más es que la escuchen a ella, y yo solamente voy a hacer algunas precisiones, algunos planteamientos que me parece que son importantes en este trabajo. Como ustedes también llevan como nuestro plan de estudios, compartimos el plan de estudios, y de manera tradicional o clásica se conoce como trabajo social de casos. El primer acercamiento que yo tuve es decir, ¿por qué le denominamos ahora trabajo social en la atención individualizada y por qué no trabajo social de casos, como de manera tradicional se le mencionaba? Bueno, algunas de las primeras exploraciones que hice fue que pues no es una discusión acabada, y creo que ni siquiera ha iniciado. En los acercamientos que tuve a diferentes bibliografías, en algunos autores dicen que es como una cuestión de traducción por el libro de, por ejemplo, de Mary Richmond, que se llama Casword, y su primera traducción en Argentina se llamó Caso Social Individual, en la traducción de 1962, o el de Perman, que fue pues una década después o años después, que se llama Casword en su lengua original, y al castellano se le denomina trabajo social individualizado. Es decir, todavía no hay una discusión acabada en esto. Algunos autores le refieren que es una cuestión de traducción. Pero también con el proceso de reconceptualización, pues en esta escuela se quitó del plan de estudio lo que era trabajo social de casos y se le dio otra connotación. También se dice que se le quiso dar otro sentido, y por eso es que se llama trabajo social en la atención individualizada. Sin embargo, los autores, por ejemplo, hay un libro reciente de Tomás Fernández, el primero que escribió se llama Trabajo Social de Casos, el segundo que escribió es Trabajo Social Individualizado, pero hace referente a las mismas fuentes, es decir, que de manera indistinta se está utilizando trabajo social de casos y el trabajo social individualizado. Y ese es como el primer punto que quisiera solamente abordar, y otro es sobre su importancia y su trascendencia histórica. Hay algunas, ustedes seguramente ya en la parte histórica han visto que algunos autores lo refieren como que si el trabajo social fuese una evolución de la caridad y de la filantropía, por ahí, ¿no? Donde no hay como una visión de los sujetos o de las actores y actores sociales que dieron inicio primero primero al oficio y después a la profesión y disciplina. Sin embargo, también hay otras corrientes donde dice, sobre todo la corriente brasileña, donde de cierta forma y de manera pues incluso negativa,
abordan a las pioneras del trabajo social como si fuesen aquellos agentes que han ayudado a que subsista este sistema, y de lo que se trataba es que el trabajo social ha estado adaptando y ha sido fiel y ha sido partícipe del sistema, y hay como una connotación negativa, despectiva al trabajo social tradicional, que nosotros, o aquí la propuesta es denominarle trabajo social de casos. Sin embargo, también existen otra corriente que no es la dominante, pero ahí está una autora como la doctora Travi en Argentina, Miguel Miranda Aranda en España, y algunos que estamos trabajando desde acá en México, que le damos otra connotación y centramos al origen del trabajo social en aquellas mujeres y en aquellos actores que fueron consolidando primero un oficio en Inglaterra con las visitadoras, y como profesión y como disciplina se consolida en Estados Unidos. Hay otros actores también, como después Natalio Kirchnerman decía que fue la propuesta de trabajo social de casos, fue la primera propuesta científica de nuestra disciplina, y por ejemplo la maestra Nelia Tello dice que la metodología de trabajo social de casos le da fundamento y le da un sentido social al trabajo social. Y bueno, y también me gustaría decir que hay como dentro de estas escuelas, y quisiera centrar un poco que las dos obras que fundan nuestra disciplina y nuestra profesión como tal fue Diagnóstico Social, Diagnosis Social y Trabajo, que es el trabajo social de casos, de Mary Richmond, y que históricamente para nuestra profesión es muy importante porque es el primer referente como disciplina y como profesión, porque ya tiene un badaje teórico, si queremos decirlo incipiente, pero tiene un badaje teórico, y también aporta una metodología, y es el inicio como tal, como una disciplina y como profesión, pero que además también Mary Richmond es representante junto con otras de trabajadoras sociales que fueron muy progresistas a su tiempo, que estuvieron en contra de la sectorización de la población, en contra de la fragmentación. Y bueno, y también quisiera decir otra cuestión, hubo otras trabajadoras sociales que le siguieron a Mary Richmond, pero que tienen un enfoque muy psicológico o psicoanalítico, como es Perman, como es Gordon Hamilton, pero yo quisiera regresar un poco a lo que Mary Richmond dice, que el trabajador social, así como el escritor es el artífice de la palabra, el trabajador social es el artífice de las relaciones sociales. Mary Richmond decía que el trabajo social, que el trabajador social tenía que contemplar al individuo, sus características personales, pero que no lo podía descontextualizar de sus relaciones sociales ni de su contexto social. Entonces, que siempre tendríamos que valorar al individuo en relación a su contexto social. Y también me gustaría retomar a Natalio Kirchnerman, que dice que en un caso nunca está, un caso nunca es aislado, que siempre está, que un individuo es el producto de sus relaciones, y que desde ahí tendríamos que estarlo enfocando, que no lo podemos aislar, que no lo podemos segregar, y como tal, un caso no es individual, sino un caso siempre va a estar en lo social. Y en lo social implica la cuestión familiar, la cuestión comunitaria, la cuestión económica, la cuestión cultural. Pero bueno, ya no quiero seguir hablando, solamente quisiéramos centrar que ustedes van en cuarto, que van en segundo semestre, y que aquí lo que se trata, porque es muy seductor, hablábamos el otro día la maestra Gabriela y yo, a tratar de abordarlo quizá desde la psicología, porque no somos los únicos que trabajamos en lo familiar o en lo individual. Existen otras disciplinas que lo abordan desde la parte médica, desde la parte emocional. ¿Y nosotros desde dónde? Gaby, ¿desde dónde lo tenemos que abordar? Y le doy la palabra a la maestra Gabriela. Buenos días, chicas y chicos. Muchas gracias a la maestra Eunice por la oportunidad que tengo el día de hoy de compartir con ustedes. Yo la verdad que ya quería que ella diera la clase mejor, yo me paso del otro lado, porque habla muy bonito. Bueno, primero que nada quiero
decirles que me siento muy contenta de poder estar con ustedes. Para mí estos ejercicios son, digamos, atípicos. Yo soy profesora en el sistema escolarizado, entonces generalmente tengo frente a mí a mis interlocutores con los que dialogo y con los que puedo incluso percibir sus sensaciones o sus emociones frente a lo que conversamos. Y entonces para mí esto se vuelve un reto muy importante, saber que ustedes están del otro lado. Y voy a tratar de ser muy respetuosa de eso, me voy a esforzar mucho por siempre mirarlos o intentar mirarlos a la cámara. Discúlpenme si acaso no es posible que lo haga todo el tiempo. Quiero comentarles que están aquí de manera presencial, además de la maestra Eunice, 2 de mis alumnas que están en 8º semestre. Entonces, bueno, también estoy pensando en que las tengo a ellas como escuchas. Lo que he traído para ustedes el día de hoy, pues es un trabajo de caso que me tocó, digamos que desde esta perspectiva mucho más crítica poder abordar. Por supuesto que en el campo operativo yo no lo tenía tan consciente. Esto es algo que he ido madurando con los años. La maestra Eunice les explicaba que yo tengo una experiencia profesional en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es la institución rectora en materia de asistencia social en México. Y específicamente me tocó laborar primero como trabajadora social, después como jefe de departamento en esta institución, específicamente en una casa hogar, en la atención de niñas y niños en condición de vulnerabilidad, en el rango de los 5 a los 9 años. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en esta casa hogar, pues se presentaron en mí múltiples historias que me tocaron, que me hicieron sentir, experimentar dolor, frustración. Y quiero empezar la presentación con eso. Quiero empezar desafiando la supuesta objetividad que algunos profesores o académicos nos provocan o nos incitan, porque personalmente creo que dejaríamos de ser humanos para distanciarnos. Siempre estamos en la construcción vincular. Entonces, las historias de los niños siempre fueron para mí un desafío, siempre fueron para mí una manera distinta de mirar el mundo y siempre tratar de despatologizar, porque estamos en una construcción social en donde la pobreza, la marginalidad, la violencia se depositan en el individuo como si las estructuras sociales no tuvieran responsabilidad de eso. Y creo que la maestra Eunice al principio de la presentación fue muy clara en ese sentido. Bueno, sin más, voy a iniciar con la presentación que he titulado, bueno, obviamente metodología de intervención individualizada. Y bueno, un poco nada más para plantearnos el espectro en el que estamos, bueno, vamos a entender por metodología de intervención individualizada, pues la serie de pasos y fases que el profesional en trabajo social realiza en la búsqueda de detonar un cambio en las familias, siempre conscientes de que nosotros solamente somos coadyuvantes. La familia es la protagonista de su historia y son ellos quienes se transforman. El profesional únicamente funge como un elemento auxiliar que en un momento de crisis o en una problemática específica entra al mundo íntimo de la familia para poder, a partir de esta metodología, facilitarles el proceso de cambio. Pensemos que la metodología de intervención individualizada tiene diferentes fases. La primera de ellas es la investigación, en donde nosotros vamos a recopilar toda la información en torno al caso que se nos presenta, y esta puede ser de tipo documental o de campo. La investigación documental nos va a llevar a la revisión de documentos, de carpetas de investigación, de informes, todo aquello que ya se haya generado en torno al caso o la familia, y podemos echar mano de algunas técnicas que tienen que ver también con técnicas como la visita domiciliaria, la observación, la entrevista, y estas técnicas de campo nos van a permitir entonces recolectar información que nosotros deberemos analizar de manera muy cuidadosa y minuciosa.
Y esta revisión teórica y de campo nos va a permitir entonces tener los elementos suficientes para la construcción diagnóstica. El diagnóstico entendido como ese puente vincular, como ese puente de transición de la investigación y la intervención. Si nosotros construimos un diagnóstico que sea lo suficientemente consistente, entonces tendremos elementos para poder diseñar una intervención que pueda realmente tener un impacto en el sistema familiar. Pensemos en que el diagnóstico es la piedra angular, es el momento que nos va a detonar y que nos va a permitir identificar las problemáticas sociales. Después tenemos la fase del plan de tratamiento que nos va a llevar a partir de la estructuración de objetivos y acciones específicas, determinar las acciones que vamos a llevar a cabo para entonces ejecutarlas y entonces echar mano igual de cada una de las técnicas y estrategias propias del trabajo social. Para finalmente llegar a la evaluación, que esta deberá ser permanente. Por una cuestión más bien de orden pedagógico, los momentos metodológicos se han dividido. Lo que sí quiero decirles es que desde la experiencia no necesariamente se dan de una manera lineal. Yo puedo estar ya en la parte de la ejecución y encontrar cosas que a lo mejor la investigación no me lo había arrojado de un primer momento. Y eso tiene que ver con el factor humano con el que estamos trabajando. Entonces piensen que la metodología del trabajador social en cualquiera de los espectros, digamos, tradicionales, ¿no? Caso, grupo, comunidad, nunca es lineal, siempre es dialéctica, siempre está en constante movimiento y tenemos que pensarla desde un área muy flexible. Bueno, pues a partir de este marco que les acabo de dar en torno a la metodología de intervención, me voy a la presentación del caso. Quiero decirles que este caso lo atendí en el año 2009, ya tiene casi 10 años, y fue un caso que me llevó a repensar mucho el lugar desde donde como trabajadora social me coloco y cómo intervengo. El caso es recibido en una casa hogar para niños y niñas, con la finalidad de evaluar la viabilidad de integrarse al mismo, al considerar que las características del caso ameritan la institucionalización de la niña. El informe ministerial describe los hechos. La denuncia da inicio por agentes de la Policía Judicial, quienes en un recorrido rutinario vestidos de civiles, caminaban alrededor de las 3 de la mañana por calles de la ciudad. De manera sorpresiva e intempestiva, se acercó a ellos una mujer que nombraremos S, de una edad aproximada de 40 años, quien cargaba en sus brazos a una bebé envuelta en una sábana delgada y que dormitaba siendo interrumpida su vigilia por el frío y las voces que le murmuraban. Esta mujer, de quien en ese momento se desconocía el nombre, les ofrece sus servicios de prostitución. Sin embargo, al percatarse de la indiferencia de los desconocidos y probablemente considerar no ser atractiva para ellos, se precipita en un discurso que parece un cliché bien aprendido. Si así lo prefieren, puedo ofrecerles a mi hija por 1,500 pesos. La única condición es que yo me encuentre presente. Ustedes comprenderán que debo vigilar que todo se haga con cuidado. Ya le he alquilado a varios clientes y han quedado satisfechos, así que es muy probable que ustedes también satisfagan su necesidad. Si quieren, vamos con mi pareja. Él le ha tomado fotos a la niña desnuda y la promovemos en varios hoteles, así que el trabajo es garantizado. De esta manera es como la madre dice contar con 44 años de edad y la niña de 3. Ambas son trasladadas a la agencia del Ministerio Público y relacionadas con una averiguación previa por el delito de prostitución de menores y pornografía infantil. De acuerdo a los informes y a lo vertido a través de la instancia judicial, se sabe que la madre presenta un retraso mental leve que no le limita la funcionalidad para la vida. A la edad de 41 años procreó a la niña con un joven de 22, con quien inició una relación de pareja cuando éste tenía tan solo 13 años. Relata que vivía en la calle y ella le dio su amor y su protección para que nada le pasara. Él ahora vive en los Estados Unidos y se olvidó de ella y de su hijo. Por eso no le quedó más que apoyarse de amigos y su actual pareja, quien le ha brindado protección y cariño tanto a ella como a su hija. Durante la valoración médica y psicológica se encuentran elementos que confirman el abuso sexual y las recurrentes violaciones a la niña, quien a través del juego proyectivo personifica a un hombre repitiendo conductas del abuso del que fue objeto.
Mientras juega comenta: él me pega, me muerde y me agarra, señalando con su mano la parte pública y los glúteos. La madre es trasladada al centro de reclusión para mujeres, en tanto la niña es ingresada a un albergue temporal y transitorio, en tanto se define su situación jurídica y familiar. Durante la integración de la indagatoria, se presenta ante las autoridades la señora J, de 60 años de edad, quien dice ser abuela paterna de la niña. Manifestó que su hijo hace 4 años salió a trabajar y nunca regresó. Él estuvo viviendo con ella cuando se juntó con la señora, pero ella se salió del domicilio con su hija y no sabe más hasta ahora que se enteró de lo sucedido. Bajo estos antecedentes es que la niña es canalizada a un albergue para su ingreso y atención, considerando que sus condiciones de vulnerabilidad la hacen susceptible de ingreso. El caso que les acabo de presentar, obviamente por cuestiones de confidencialidad se guardan los nombres. Les decía que es un caso que me tocó atender hace casi 10 años. En ese momento todavía no teníamos los marcos jurídicos que hoy tenemos tan consolidados en términos de trata, pero es un caso evidentemente de trata de personas, en donde la niña fue sometida durante 5 años a la explotación y el abuso sexual. Es un caso que pues nos devela el resquebrajamiento social frente al cual nos encontramos y la vulnerabilidad en el que están las niñas y los niños. Cuando el caso llegó a mis manos y yo leí la relatoría que les acabo de dar, era muy difícil poder entender y que mi esquema de pensamiento me permitiera entender el universo de esta familia. Sin embargo, pues lo primero que tenía que hacer era echar a andar la metodología. Yo recuerdo que la que en ese momento era mi directora de la casa hogar era una mujer con muchos años de experiencia. Y cuando me entregó la carpeta de investigación con estos informes, ella estaba llorando. Y para mí era muy difícil, yo no lograba entender qué era lo que ella había visto en esta historia. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue echar a andar la fase de la investigación. Quiero aclararles que cuando nosotros iniciamos la investigación había muchos candados jurídicos. Este fue un caso de conmoción nacional, que incluso estaban muchos periodistas y mucha gente interesada en el asunto. Y eso nos limitaba desde el punto de vista jurídico, porque no era posible tener contacto con la familia. No pudimos hacer entrevistas directas, no podíamos hacer visitas domiciliarias, no podíamos ni siquiera tener una observación de la situación familiar. Y entonces esto nos mete en un primer dilema como trabajadores sociales, ¿no? Nosotros tenemos una metodología que nos ofrece ciertas técnicas y herramientas, y encontrarnos frente a la imposibilidad de poder echarlas a andar, pues representa como lo primero el diseño, el pensar, bueno, y entonces ¿cómo voy a hacer para llegarme de la información? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primero, tratar de encontrar en la carpeta de investigación si habían documentos que nos pudieran ayudar. Y cuando digo documentos me refiero si tenemos una cartilla de vacunación, si tenemos boletas de calificaciones, si tenemos alguna identificación de los padres, para que esto nos permitiera o nos ayudara a ir rastreando información para el plan de tratamiento. Hicimos una revisión documental que incluyó una revisión muy minuciosa del informe social para tratar de ir construyendo un familiograma que nos permitiera un espectro mucho más claro de las condiciones familiares. Y ante la imposibilidad de poder encontrarnos con la familia, se definió la realización de entrevistas semiestructuradas, pero a través de la instancia judicial con los profesionistas que habían estado en el primer contacto del caso. Es decir, no era posible tener el encuentro con la familia, pero sí con fuentes colaterales. Entonces, diseñamos entrevistas de tipo no estructurado, abiertas, en donde nos coordinamos con las trabajadoras sociales, tanto de la agencia del Ministerio Público, como con el albergue transitorio, en donde la niña había estado de primer momento. Es decir, cuando la niña llega con nosotros, nosotros ya teníamos información muy valiosa que nos permitía definir qué era lo que íbamos a hacer. Esta investigación que se hizo de gabinete a través de la revisión documental y la entrevista semiestructurada nos permitió entonces desde un marco poder ir estableciendo como algunos elementos. El día que platicábamos su maestra Eunice y yo en relación a cómo
puede ser seductor el dejarse llevar por otras disciplinas. Me parece que los trabajadores sociales tenemos una enorme riqueza. ¿Y cuál es esa riqueza? Nuestra mirada multidisciplinar. Hay quienes han desdeñado de alguna manera y hay quienes nos llaman todólogos, y entonces quienes estamos desde este lado apostando por la profesionalización de nuestra intervención y por el reconocimiento como científicos sociales, creemos que en realidad lo que tenemos son miradas multidisciplinares. Si yo me quedara con la mirada psicológica, es muy probable que yo dijera, la señora tiene una patología, tiene esquizofrenia o tiene una psicosis, y entonces hay que darle medicamento controlado, y la niña tuvo afectaciones en su primera infancia que la llevan también al desarrollo de un trastorno del vínculo. Y me quedo ahí. Si mi perspectiva fuera jurídica, yo diría, pues la niña está relacionada con una averiguación previa por el delito de trata de personas, y la trata de personas lleva a la persona a una reclusión de 30 años, de acuerdo al protocolo de Palermo o a la Ley General de Atención a Víctimas de Trata. Sin embargo, mi mirada de trabajadora social me permite entender que esta familia está inserta en un sistema económico que no le permitió tener las condiciones para un buen desarrollo. La primera pregunta sería, ¿por qué la madre no estaba medicada? ¿Por qué la madre no había sido atendida? ¿Cuál es la historia de esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó con ella? Es muy probable que hubiera existido violencia al interior del hogar, violencia conyugal, violencia con esta pareja. Y entonces también eso pudo haberla llevado, no estoy justificando la violencia, estoy diciendo que hay factores sociales que pudieron haber influido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuperamos la teoría general de sistemas y el modelo ecológico, que nos distancia de una mirada unipersonal o lineal y nos lleva a pensar a la familia dentro de un contexto social. Hoy 50% de la población de mexicanos vivimos en pobreza y pobreza extrema. Los niños y las niñas, 2 de cada 10, no pueden cubrir con sus necesidades fundamentales. Todo eso, la pobreza entendida como un factor estructural, pues nos lleva a la insatisfacción de los derechos fundamentales. Entonces, si tenemos este tejido social y estas problemáticas de orden económico, pues por supuesto que las familias se encuentran en vulnerabilidad. Esto nos permitió entonces entender que había una historia, que había condiciones que no favorecieron, gracias a los enfoques con los cuales nosotros miramos la realidad. ¿Qué fue lo que hicimos para construir el diagnóstico? Ya les decía yo, tenemos la investigación documental, la investigación de campo a través de estas entrevistas semiestructuradas con agentes colaterales, y entonces utilizamos el familiograma como una técnica diagnóstica, las coordinaciones interdisciplinarias, y esto nos permite hacer un análisis e interpretación de la información recabada. Le voy a dar lectura al diagnóstico que construimos, que me parece que puede serles de ayuda para poder comprender cómo sistematizamos. Bueno, de la teoría general de sistemas de Bertalanffy recuperamos algunos principios como es la interdependencia y la posibilidad de cambio. Es decir, si nosotros movemos un agente o un elemento familiar, se mueve todo el sistema. El diagnóstico construido a partir de lo que les acabo de comentar, les voy a presentar antes el mapa familiar que utilizamos como herramienta diagnóstica. Este que ustedes ven en la primera propuesta es solamente el esqueleto. Y si ustedes logran mirar con detenimiento, aquí tenemos a la niña, que es nuestro sujeto de atención, y ella viene de una familia que es reconstituida, en donde la madre pues tuvo un desprendimiento con el padre biológico y construye una nueva relación. De la familia de la abuela no tenemos datos, de la familia de la madre y de la familia del padre tenemos datos incipientes. Esto es lo que Salvador Minuchin llamaría la estructura familiar. Pero ahora, ¿cuál es la dinámica que se da al interior? Tenemos
que es una familia con fronteras al exterior cerradas, es decir, no había ninguna relación con el exterior, la niña dormía, vivía, estaba todo el tiempo en el hotel, no hubo boletas de calificaciones, no tuvimos ningún elemento que nos dijera que ella había tenido algún contacto con escenarios escolares o con alguna otra familia, vecinos o el contexto. Los límites que había de la niña con respecto a los padres eran cerrados con respecto al padre, porque ya explicaba yo que el padre no vivía aquí, sino en los Estados Unidos, y difusa con la madre y su pareja. Con la madre y su pareja tenía una relación ambivalente. La niña cuando llegó a la casa, pues por supuesto que extrañaba a la mamá. Pensemos en que la madre es la fuente principal de apego, entonces para ella fue muy difícil el desprendimiento con ella. Y la relación con él también, ella decía pues que él cuando no bebía la trataba bien. Aquí tenemos la presencia del alcohol, que nos puede dar otro elemento que pudo haber sido detonante en la violencia. Tenemos una fractura en las relaciones familiares. La abuela paterna decía que sí, cuando la niña era muy chiquita estuvo con ella un tiempo, pero ante la salida de la madre, pues las relaciones se fracturan y hace que los límites se vuelvan completamente cerrados con esta parte de la familia. Se sabe que vivían o pernoctaban en el hotel, tanto la madre como su pareja y la niña, y que además la pareja de ella ejercía violencia sobre ella y la obligaba a ejercer la actividad de la prostitución. Como pueden ver entonces, el mapa familiar ya nos da algunas pistas, ya nos ayuda como un poco a entender qué es lo que está pasando al interior de la familia, y es lo que nos va a permitir entonces la siguiente fase, que es el diseño del plan de tratamiento. ¿Cuáles fueron los elementos? Y esta parte no la quise pasar de lado, sé que es breve el tiempo, pero sí quisiera decirles que la propuesta que se trae para el análisis del mapa familiar emana de los parámetros de tipo organizacional ofrecidos por un terapeuta familiar de nombre Salvador Minuchin, que nos dice que en las familias es importante considerar los límites, las fronteras, las jerarquías, la comunicación, la alianza y las coaliciones. Entonces el mapa familiar se construye con estos parámetros y se hace un análisis a partir de ellos. ¿Qué fue lo que definimos para el plan de tratamiento? Bueno, para el plan de tratamiento definimos primero que había que desarrollar un plan de corte mixto, es decir, en donde tuviéramos algunas estrategias de intervención tanto tentativas como definitivas, pero se me pasó leerles el diagnóstico, se los voy a leer para pasar al plan de tratamiento. El diagnóstico fue: se trata de una menor de edad, género femenino, aparentemente originaria del Distrito Federal, sin registro de nacimiento y en etapa preescolar. Proviene de una familia reconstituida, al ser la madre quien, ante el abandono del padre, se vincula con una nueva pareja conyugal. Se identifica una dinámica familiar disfuncional, en donde las fronteras externas son cerradas y los límites entre subsistemas e individuales también lo son, con una comunicación ambivalente que obstaculiza una adecuada relación. La niña, sujeto de intervención, se desarrolló en un sistema familiar con estilos de crianza rígidos y con un aprendizaje que normalizó la violencia y la transmite generacionalmente. Fue objeto de abuso sexual y violación por parte de la pareja de su madre, quien además la promovía desde los 3 meses de edad y hasta el momento de la intervención de la instancia judicial. Entonces, esta fue la construcción diagnóstica para, ahora sí, a partir de este análisis, desarrollar un plan de tratamiento. Definimos primero algunas estrategias de tipo definitivo, es decir, cosas que teníamos que hacer, que no había manera de evadirlas. Entre ellas, pues primero proporcionar una protección que efectivamente sabíamos que era un riesgo. La madre, al ser recluida y vinculada con un delito que atentaba directamente contra la niña, pierde toda relación con ella, se inicia un juicio de pérdida de patria potestad, obviamente los cuidados y atenciones también se le retiran a la madre y el juez determina que la niña no puede mirar o no puede tener acercamiento con la mamá. Cuando tenemos este tipo de espectros, donde tenemos mujeres que están en reclusión, cuando las madres no tienen una relación directa con el delito, ejemplo, la madre es acusada por robo de autos
y eso no atenta en contra de la niña, la madre tiene el derecho de ver a la niña. Pero si el delito está vinculado directamente, como en este caso que fue prostitución y trata de personas con fines sexuales, la madre pierde los derechos. Entonces, la niña se libera como candidata de adopción, esto es una propuesta jurídica, pero si tenemos redes familiares habrá que echar mano de ellas. Y más adelante voy a hablarles de eso. Entonces, la determinación jurídica es que la niña se va a albergar en el centro asistencial, se le va a dar un acompañamiento por parte de trabajo social. Imaginen una niña de fronteras cerradas en donde nunca tuvo contacto con nadie, ¿cómo será para ella vivir ahora en un contexto institucional? En donde hay estructuras, en donde hay límites, en donde además la vida se vuelve comunitaria. Tienes que compartir absolutamente todo, tienes unas rutinas muy bien establecidas y la niña no tenía esta estructura. La niña no había horarios de comida, solamente cuando era posible o en el momento en el que la madre lo consideraba. Y para ella fue muy difícil adaptarse al medio institucional, adaptarse a las reglas, a las normas, a los límites, a la convivencia con otros niños. Decidimos, coadyuvar en la regulación y tramitación de la documentación. Pensemos que es una niña cuyo derecho a la identidad había sido negado desde un principio, 5 años de edad, sin tener un registro civil. Era lo primero que había que hacer. Y si bien el área jurídica es que se dedica a hacer el trámite jurídico, nosotros teníamos que empezar a rastrear si en los expedientes o en el expediente de la Procuraduría ya habían ellos trabajado algo al respecto, si ya le habían tramitado cartilla de vacunación. Y posteriormente las coordinaciones para el tratamiento de acuerdo a las necesidades del caso. Como podrán darse cuenta, pues aquí lo primordial era ver las condiciones de salud. La niña llegó con una desnutrición muy importante. Lo que hicimos fue ver que se le hicieran los estudios médicos, descartar la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual, VIH principalmente. Afortunadamente la niña no tuvo esta problemática, pero sí había efectos traumáticos muy importantes. Entonces, dado que en la casa hogar este tipo de casos en ese momento eran atípicos, lo que hicimos fue coordinarnos con una clínica que se llama Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, que está aquí en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, y con otra instancia que es el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría, que trabajan específicamente el espectro sexual. Entonces, trabajo social, lo que hicimos fue coordinaciones para que nos pudieran ayudar en el tratamiento de la niña desde las diferentes esferas y poder dar un acompañamiento mucho más preciso. Desde el punto de vista desde la propuesta tentativa, y como pudieron ver en el mapa familiar, había la presencia de la abuela y de la tía. Y eso ya nos daba algunos elementos. Efectivamente, la niña pudo haber sido liberada en adopción si no hubiéramos tenido presencia familiar. Pero no debemos olvidar que la prioridad siempre con los niños es que permanezcan en sus familias de origen. Entonces, definimos primero identificar si habían redes de apoyo familiar y entonces solicitar a la instancia judicial se nos permitiera tener contacto con ellas, poder hacer entrevistas, poder hacer visitas domiciliarias para poder configurar una red de apoyo futura. Después, realizar orientaciones familiares a partir de la valoración que se pudiera hacer con esta familia. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues se solicitó de manera conjunta con el área jurídica, se nos permitiera tener este trabajo con la familia, la instancia judicial nos otorgó todas las facilidades para poder hacerlo y entonces, ¿qué hicimos? Visitas, observaciones, orientaciones, todo de manera coordinada con el área psicológica. Y entonces determinamos la programación de convivencias familiares. Quiero decir que eso no fue nada fácil, quiero decirles que fue muy difícil. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la abuela cuando la abuela llega de primer momento a la casa. Y lo que la abuela decía era que para ella había sido muy difícil cuando a ella le notifican de esta situación. Ella tenía casi 5 años de no ver a la niña y que para ella había sido muy difícil porque las trabajadoras sociales, los abogados, las psicólogas de la Procuraduría la tenían muy etiquetada y que de hecho una trabajadora social de la instancia judicial le había dicho que ella había tenido la culpa de lo que había pasado con la niña, que cómo era posible que ella nunca se hubiera dado cuenta.
Obviamente la señora tenía mucha resistencia, se sentía atacada por las instituciones, atacada por los profesionales, y romper esta primera barrera con ella no fue un asunto fácil. Tuvimos que ser muy sensibles, muy empáticas, quitándonos de esta posición seductora de responsabilizarla, ¿no? De pensar que estábamos frente a un sistema anómalo, para mirar lo que sí hay, desde un enfoque que desde la teoría se denomina enfoque basado en fortalezas, y mirar lo que sí hay. Yo siempre les digo a mis estudiantes, mirar lo que no hay, cualquiera. Para eso no necesita un trabajador social. Cualquiera puede darse cuenta que aquí había disfunción familiar, que aquí había maltrato, que aquí había omisión de cuidados, que aquí había negligencia. Sí, pero entonces, ¿qué sí tiene la familia? Porque a partir de lo que sí tiene la familia es que entonces nosotros podemos realmente generar estrategias que puedan detonar un cambio. Entonces, yo tuve varios encuentros con la señora previo a que se pudieran generar las primeras convivencias. Piensen que no había un vínculo, que la niña ni siquiera la conocía, la niña no la recordaba. Entonces, lo primero que había que hacer era construir el vínculo. Y esto, pues evidentemente, fue una responsabilidad del área de psicología, y a nosotros nos tocaba favorecer las relaciones familiares. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues definir cosas muy simples. Primero tuvimos entrevistas en algo que se llama cámara de Gesell, que seguramente ustedes por lo menos han visto en las películas, que es un cuarto que tiene un espejo, y entonces de un lado están los profesionales, del otro lado estaba la familia, y primero tuvimos convivencias muy paulatinas, de 1 hora, hora y media, monitoreadas por trabajo social y psicología. Se daban orientaciones para el juego con la abuela, se le pedía que llevara la oca, que llevara comida para la niña, y entonces que ellas empezaran a establecer esta relación. Era muy fácil que la señora nos hubiera regresado a la niña. O sea, si nosotros hubiéramos fundamentado y hubiéramos dicho la niña puede ser entregada a la abuela, jurídicamente era posible, pero sabíamos que había un riesgo. Y ese riesgo era que la señora, frente a una situación de crisis que la niña pudiera tener derivada del trauma y del maltrato, era más fácil que la señora nos regresara a la niña. Por eso primero había que construir una relación entre ellas. Después, bueno, ya la sacamos de este escenario más artificioso, y lo que hicimos fue empezar a tener encuentros en el jardín, encuentros fuera de este cuarto, para que la señora pudiera tener mayor fluidez con la niña. A la par, se iba haciendo un trabajo al interior de la casa, en las relaciones. Hay un testimonio, yo recuerdo en un recorrido por la casa, una de las doctoras que tenía 20 años de experiencia y que además era una conocedora en el maltrato infantil, me dijo, me siento muy mal, Gaby, porque yo tengo mucho miedo de tratar a la niña. Y tengo mucho miedo porque cuando yo acuesto a la niña se erotiza, la niña se toca. Y temo que digan que yo la estoy estimulando. Entonces, imagínense lo que profesionalmente esto implicó para todos. Era un caso verdaderamente difícil de atender. Entonces, se hacía a la par el trabajo con los profesionales, con los niños, y entonces tuvimos 2 años de acompañamiento dentro de la casa. ¿Qué fue lo que hicimos también con la familia? Bueno, pues se tramitó, se ayudó a la abuela a tramitar una constancia de estudios, ¿no? Ella tuvo que concluir en el INEA la primaria y la secundaria, porque sabemos que esto podía ayudarle a ella a tener un mejor empleo. Nos coordinamos con la Secretaría del Trabajo y ella logró tener también un empleo como servidora, como afanadora, pero ya en una empresa que nos daba la certeza de una seguridad social y una certeza de una atención, sobre todo médica, para la niña. Logramos también gestionar una vivienda en donde ella pudiera tener un cuarto separado de la niña, porque era importante favorecer su individuación. Y entonces, bueno, pues no fue una situación fácil, pero nos llevó aproximadamente 2 años y se logró que la señora tuviera las condiciones materiales, instrumentales y de dinámica familiar.
hubieron redes de apoyo, la tía funcionó como red de apoyo, pero también los vecinos. Entonces encontramos en la parte de las redes sociales algo muy importante, y las redes de apoyo institucional, que éramos nosotros, obviamente, la Casa Hogar, pero también las otras instancias como el Instituto Nacional de Pediatría, que atendía a la niña de manera gratuita, y el Centro de Terapia de Apoyo, que le dio apoyo psicológico por casi 5 años. Entonces, después de 2 años de tratamiento y de abordaje con la niña, se toma la determinación de hacer una evaluación del caso que se presentó ante las autoridades para poder evaluar la viabilidad de la reintegración familiar. Se hace la reintegración y tuvimos un seguimiento de 3 años más, en donde no soltamos a la niña ni a la abuela y a la tía, en donde fuimos dando, pues a partir de estas orientaciones familiares y de estos apoyos, la consistencia familiar para que la niña permaneciera ahí. Se le prescribió a la abuela, se le dijo que era muy probable que la niña en la adolescencia detonara, que la niña en la adolescencia pudiera presentar algunas crisis, pero que nosotros como red de apoyo institucional íbamos a estar si acaso ella lo necesitara. Y bueno, ahora en mi práctica, en la práctica que tengo de especialización, sigo trabajando en Casas Hogar, y coincidentemente encontré a la señora hace como 1 año en la casa con la niña. Y esto, ¿qué es lo que me dice? Que la señora encontró en la institución una red de apoyo. Las familias difícilmente llegan a pedir ayuda. Casi todas las familias que viven en condición de disfuncionalidad no logran mirar la disfunción. Y entonces es muy difícil que podamos entrar en ellas. Es lo primero que necesitamos, que las familias se abran. Y me parece que el que la señora se hubiera abierto con nosotros nos habla de algo bien hecho con la familia, que la señora haya encontrado en la institución la posibilidad de una red que pudiera pues fungir así para que ella pudiera salir del maltrato y la violencia generacional. Finalmente, bueno, estos son algunos puntos. Así fue como terminó el caso. Después de 3 años se dio el cierre del mismo, avisando y notificando a las autoridades. Sí señalarles que no es un trabajo que haga solamente el trabajador social, siempre trabajamos de manera interdisciplinaria, es muy importante. Y bueno, quiero señalar estos puntos que yo recuperé para la intervención. Cuando realicemos la intervención individualizada, primero entender que no debemos intervenir a menos que contemos con los medios y los recursos suficientes. Es muy importante, lo que nosotros decimos o no decimos en la gente tiene mucho sentido. Los trabajadores sociales en el campo operativo tenemos una presencia muy importante. Las personas, lo que no le dicen al médico, lo que no le dicen al psicólogo, lo que no le dicen al abogado, nos lo dicen a nosotros. Ven en nosotros una relación mucho más humana y horizontal, y eso es un regalo disciplinar. Pero esto también deposita en nosotros una gran responsabilidad. Lo que nosotros les decimos a las personas tiene un peso. Entonces, no intervengamos a menos que contemos con los recursos. No prometamos cosas, no les digamos que nosotros vamos a lograr que la señora salga de la cárcel, o que no pague nada en el hospital, o que el niño de la secundaria sí va a terminar la escuela. Esas son cosas que nosotros no debemos prometer. Siempre pensar a partir de la realidad que tenemos. Comprobemos que los beneficios son mayores que los riesgos. Fue difícil para nosotros tomar la decisión, porque si bien podemos tener una relación empática, en el caso que les acabo de exponer, sabíamos, bueno, que por algo también el hijo había dejado la familia paterna, la familia de su madre, el padre, y que había sido expulsado a la calle, como decía el relato, muy jovencito. Entonces, ¿qué tanto realmente esta familia podía realmente acoger a la niña de una manera nutricia y que ella pudiera realmente distanciarse del maltrato y del trauma del que fue objeto? Entonces, sí creímos que era mucho mejor construir una familia con ella, es decir, poder fortalecer a la familia, porque la institución no era el mejor escenario de desarrollo.
respetar la confidencialidad y autonomía. Esto que les estoy diciendo, por supuesto que yo lo utilizo con fines pedagógicos, didácticos, pero sí es muy importante siempre respetar la autonomía. Las decisiones nunca se toman de manera unilateral, siempre hay que considerar que hay factores psicológicos, médicos, jurídicos que involucran el caso, y reconocer a la gente como al sujeto como un agente activo responsable de su propio proceso. También se vuelve muy fácil que los trabajadores sociales querramos ser salvadores o que nos convirtamos en las muletas de las personas. Pero tenemos que entender que ellos son los agentes protagónicos, que ellos son los expertos en su proceso y que solamente ellos son los que pueden hacer una transformación. Entonces, les traje un video. Vamos a ver si se puede reproducir para concluir con mi presentación y dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener en relación a la presentación. El caso de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Pues pensemos que nosotros somos esos seres humanos que nos topamos todos los días con un Lorenzo y su caso, y tenemos que ayudar y participar desde nuestras metodologías y desde nuestra mirada crítica, pero siempre sensible, a que las personas aprendan cómo recuadrar y cómo mirar desde otro lugar esas historias de dolor y esos casos. Entonces, bueno, pues este fue el caso. Estoy abierta, me gustaría saber cómo se sintieron, qué pensaron, qué inquietudes vinieron a su cabeza y si tienen preguntas en relación al manejo ya desde el punto de vista teórico-metodológico. Está abierto el micrófono, chicos, para que ustedes hagan las preguntas que consideren pertinentes a esta metodología que nos acaba de explicar la maestra Gabriela. Entonces, por ahí veo que tienen preparadas algunas preguntas, ¿no? ¿Ya? ¿Pasen? ¿Ustedes? ¿Alma? Yo tengo una duda. No una duda, sino una pregunta. ¿Quién está la línea? No, pero no te oyen. No, es que es el micrófono. Ok. Bueno, yo tengo una duda. Más que duda, es una pregunta. Les estaba comentando que cuando terminan el caso van con las autoridades, pero no sé si cuando ustedes van al juzgado, dan una respuesta a todo lo que ya traían, como las pruebas, las evidencias que ya tenían, ya tienen, defienden esa postura que ya llevan, o solamente la entregan y ellos se encargan de hacer ya lo que les corresponde. Bueno, mira, quien nos apoya siempre, bueno, en realidad quien hace la solicitud es el área jurídica a través de un oficio. Y entonces lo que Trabajo Social y Psicología tenemos que hacer al interior de la casa es primero acordar cuál va a ser la propuesta que le vamos a presentar al juez frente a la situación. El juez ya nos había otorgado algo que se llama cuidados y atenciones, es decir, ya la casa hogar podía, tenía como la facultad de tomar ese tipo de decisiones. Entonces solamente había que demostrar que lo que estábamos diciendo pues realmente era viable para el asunto, ¿no? Para el caso de la niña. ¿Cómo lo acompañamos? Lo acompañamos de evidencias fotográficas, lo acompañamos de informes sociales, periódicos en donde se daba cuenta del curso del caso y obviamente de minutas que se levantaban y se firmaban por todos los profesionales. Por supuesto que siempre hay un riesgo, el que nosotros digamos, no, pues la niña va a estar en perfectas condiciones y no tenemos duda de ello, no, o sea, en realidad somos humanos y siempre hay factores de riesgo. Sin embargo, era mucho más, le afectaba mucho más a la niña permanecer en la casa hogar. Entonces, lo que hicimos fue un oficio acompañado de los informes sociales que daban cuenta a través de las técnicas que nosotros utilizamos, las visitas domiciliarias, las entrevistas,
los análisis, los diferentes diagnósticos y los informes del área de psicología, en donde daban cuenta también ya del apego emocional y de las condiciones en el escenario, en la relación de la niña con la abuela, y esto fue lo que nos permitió fundamentar la viabilidad para la reintegración familiar, y el juez consideró que, dado que ya había un trabajo previo, era conveniente la reintegración de la niña con este seguimiento que se hizo por 3 años. Maestra, muchas gracias por la respuesta. Vamos a indagando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tiene otra pregunta? No, con una representación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes, soy estudiante de aquí de la escuela de 4º semestre. Más que pregunta es como un agradecimiento por abrirnos como que más el panorama de lo que es la metodología de caso. En lo personal, pues sí, como que hace que sean sentimientos encontrados por toda la situación de los niños, más que nada por las zonas vulnerables en las que nos encontramos. Y pues de mi parte, un agradecimiento por habernos compartido esta experiencia. Pues creo que es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Lulú, por tu sensibilidad. La verdad es que acabas de tocar un punto que es muy importante, que tiene que ver con cómo nos cuidamos como trabajadores sociales. Nosotros estamos pues expuestos a las historias de dolor de los otros. Y la empatía está engranada al cerebro. Nosotros tenemos una cosa que se llama neuronas espejo. Cuando yo miro al otro, también me estoy mirando a mí. Y ustedes lo pueden ver cuando acompañan a alguien a un velorio, por ejemplo, y dicen, pero si yo no conocía a la persona que falleció y me sentía súper mal y tenía ganas de llorar. Porque lo que está operando es la neurona espejo. Entonces, pensar inevitablemente en que yo tengo una prima y le pudo haber pasado, conozco a una niña, es que mi vecina, es que mi hermanito tiene la misma edad, eso nos conecta con nuestras propias historias. Y si, bueno, nosotros tenemos historias en donde el maltrato tuvo presencia, pues esto se puede agudizar. Entonces, es muy importante que nos cuidemos. Yo desde hace muchos años estoy en acompañamiento terapéutico y la verdad es que no ha sido fácil. No es fácil. Ahora mi tema de investigación es la trata de personas y lo coloco en la niñez. Y entonces les contaba hace días que me hicieron una entrevista sobre las condiciones de esclavitud de la niñez en el mundo. Hice un recorrido, revisé todo lo que tiene que ver con la esclavitud en Ghana, en la India, cómo las niñas son explotadas en nuestro país, en Cancún, en todos los puertos turísticos. Cuando terminé de dar la entrevista me puse a llorar. Y tengo muchos años trabajando en el espectro del maltrato infantil. Entonces, siempre preguntarse, siempre replantearse cómo me siento, qué me está haciendo sentir esto que estoy viviendo. Y otra cosa que es fundamental, pensar el caso también es intervenir el caso. No tomemos decisiones a la ligera, con la víscera, porque es normal, es que uno se siente enojado frente a estas cosas, triste, violento incluso, ¿no? Pero ¿cómo hago yo para cuidarme? Y en la medida que me cuide yo, cuido del otro. Entonces, muchas gracias por tu sensibilidad, Lulu. Si ya no hay más preguntas de parte del grupo, de los grupos. Sí, hay otra pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josué Dan. Estoy en el 4º semestre. Mi pregunta es, ¿cómo defino las técnicas de diagnóstico o las técnicas que voy a utilizar? ¿Me las define el modelo o la metodología? Bueno, mira, hay propuestas metodológicas, casi todos los teóricos manejan las fases que te acabo de comentar.
Y las técnicas, digamos que también están bastante homologadas, ¿no? Ya sabemos que la técnica de la observación son como nuestras técnicas a las que podemos recurrir de manera muy accesible, digamos, ¿no? Es la observación, la entrevista, la visita domiciliaria. El familiograma para mí es una técnica diagnóstica, para muchos teóricos el familiograma es un instrumento, pero dado que yo lo trabajo con todo un bordeo teórico, para mí es una técnica diagnóstica y de seguimiento. Pero, ¿cómo decidir qué técnicas utilizar y qué no? Dependiendo de cada caso. Nosotros tenemos una propuesta de fases y de herramientas y de técnicas, pero el caso es único. Y entonces esto se vuelve una cosa muy artesanal. En una ocasión que estábamos en clase y yo daba este tema, alguien me decía, bueno, lo que pasa es que pues parece como que en la institución no hubieran modelos de atención o modelos de intervención. Habría que hacer nuevos modelos. Yo personalmente creo que no está colocado ahí. Creo que tenemos ya metodologías precisas. El arte está en cómo opero esa metodología. Y para eso sí necesita un trabajador social. Entonces, en este caso que yo les planteé, sabíamos que de primer momento no podíamos hacer visita domiciliaria, no podíamos hacer entrevistas, no podíamos tener observación no participante. ¿Qué sí puedo hacer? Y entonces he hecho mano de las propuestas de los metodólogos para ir identificando qué sí se podía hacer. Y entonces aquí tiene que ver con lo artesanal que puede ser el caso, con la creatividad del investigador, ¿no? Que tanto las condiciones jurídicas te lo permitan, tú no tienes por qué limitarte. Por ejemplo, yo para las convivencias familiares utilizo una técnica que es una propuesta que desarrolló una mujer que se llama Patricia Crittender, en donde lo que hago es, a través del juego, evalúo las relaciones sociales y favorezco la interacción. Entonces, ¿qué cosas puedo evaluar así, que te puedo decir yo muy simples? Si la persona se pone a la altura del niño, si la persona lo mira a los ojos, si la persona le favorece la verbalización, si le habla. Y entonces esas dimensiones son las que yo voy viendo para favorecer la relación que se da entre la persona y el niño. Entonces dependerá mucho de los referentes teóricos que ustedes tengan, metodológicos, y qué sí se adecua al caso, qué sí me sirve. Tenía una trabajadora social que me decía, es que Gaby, voy a hacer la visita domiciliaria. Y yo le preguntaba, ¿y para qué la vas a hacer? Y entonces hay como una creencia de que los trabajadores sociales solo hacemos visitas domiciliarias. Entonces, sí, puedes utilizar esa técnica. ¿Para qué? Entonces, siempre que nosotros querramos echar mano de una técnica, hay que preguntarnos de qué me va a servir, qué información me va a dar, qué impacto va a tener en el caso. Y entonces, esa guía me puede ayudar para definir qué sí hacer y qué no, pero dependerá de cada caso. Entonces, pues con esto concluyo. Quiero agradecerles su presencia, quiero agradecerles su escucha. Espero que no sea la última vez que nos encontramos por aquí. Entonces, pues muchas gracias de verdad por toda su atención y por la posibilidad. Y solo hago un comercial, como parte de las actividades que realizamos, desarrollo un foro que se llama Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo. La gran ventaja es que hacemos transmisiones por vía Facebook, entonces quienes estén interesados en el asunto de la familia, la violencia, la niñez, nos pueden encontrar por vía Facebook Problemáticas de la Niñez, mándenos la invitación. Ahí generalmente publicamos artículos, entrevistas, libros, información relativa a estos temas que trabajamos, pues que necesitan y requieren un abordaje muy profesional. Entonces, vamos a tener 2 sesiones, una en septiembre y otra en el mes de noviembre. Estén atentos, si nos buscan en el Facebook, ahí les vamos a dar toda la información, y también tenemos material ahí hecho, infografías y cosas que les pueden ser de mucha utilidad. Entonces, por favor, síganos. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Bueno, nada más para... Maestra Gabriela Serrano, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Yo creo que ha sido
información muy fresca, muy pertinente para ahorita los chicos que están usando con estas metodologías de trabajo individualizado y que nos permite entender bien, aplicado a un caso, cómo se resuelven los problemas a partir de las instituciones y sobre todo de la multidisciplina. Yo creo que entender cómo esta parte de la multidisciplinaridad finalmente aporta muchos elementos para la construcción y cerrar casos muy concretos que están cada vez siendo, desgraciadamente, son más comunes el asunto de la violencia de las mujeres y de los niños. Yo agradezco también que tenga esta visión y este enfoque que es tan pertinente, tan necesario, que yo creo que da fuerte de oportunidad profesional para muchos de los chicos. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a Gaby por haber participado con nosotros nuevamente. Gracias, maestra Teresita, y saludos a todos y a todas. Antes de iniciar, decíamos Gaby y yo que para la próxima vamos, para que también la conozcan y también la escuchen desde allá en vivo, como ahora, pero directamente. Pues saludos a todas, maestra Teresita, muchas gracias, saludos a los compañeros, a los profesores de allá, y pues nos estaremos enlazando nuevamente la próxima semana.